Estimados amigos, reciban nuestros saludos cordiales a nombre de la Federación Peruana de Abogados, institución dedicada a la defensa legal. Quien habla es el abogado Juan Vázquez Quispe. Yo soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma universidad. Docente universitario, en algún momento he sido asesor del Viceministerio de Trabajo, jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Red de Salud de Guarochirí y presidente y jefe del Gabinete Especialista de la Federación Peruana de Abogados, institución que viene organizando esta importante actividad. Bueno, el día de hoy estamos iniciando este evento denominado Segundo Seminario Nacional de Derecho del Trabajo. Y decimos nacional porque tiene una cobertura en todo el país. Bueno, este evento está programado para 4 sesiones y el día de hoy es la primera sesión. Y vamos a tratar el tema denominado la contratación laboral y la denaturalización del contrato en el ámbito privado. ¿Correcto? Bueno, ese es el tema que se nos han asignado y vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible en esta sesión. Muchas gracias más bien por escucharme, muchas gracias más bien por prestarme atención. Estamos inaugurando este método de llevar nuestras actividades por cuanto estamos en un estado de aislamiento y emergencia nacional. Bueno, todos ya sabemos cuáles son las razones. Entrando a nuestro tema de debate, es la contratación laboral, o mejor dicho, el contrato del trabajo. Bueno, para entender qué cosa es el contrato de trabajo, tenemos que iniciar con la parte general de la teoría sobre el trabajo, por lo menos algunos criterios que nos permitan tener claridad de qué cosa es el trabajo, qué cosa es el contrato. Correcto, el contrato. Bueno, el contrato es un acto jurídico, como todos sabemos. El contrato es un acuerdo de interpartes. El contrato es un pacto, es un acuerdo entre dos o más partes que concurren sobre la base de un interés común, ¿correcto? Sobre la base de un interés común. En consecuencia, el contrato es una figura jurídica reconocida constitucionalmente y establecida en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el Código Civil, desde el punto de vista general. Para que el contrato goce de legalidad, porque no se trata de desarrollar un curso sobre el derecho de contrato, sino lo estamos viendo como una cuestión referencial. El contrato, para que goce de legalidad, correcto, tiene que recurrir 3 elementos fundamentales. Por un lado, las partes o los sujetos que concurren o que forman parte del contrato, ya que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ya pueden ser 2 personas o varias personas, correcto. Y otro elemento es el objeto, correcto, el objeto, que es el interés, que es la motivación, que es la razón que ha dado como consecuencia el acercamiento de estas partes o la confluencia de estas 2 partes, ¿correcto? O de estas partes que participan en el contrato. Y lo otro elemento es la forma, o sea, la forma. La ley establece un procedimiento, cómo debe llevarse a cabo los contratos, ¿correcto? Pero además de los elementos están los requisitos, ¿ya? Los requisitos. Y tenemos 3 requisitos fundamentales. El primero es el consentimiento, ¿ya? El consentimiento. El segundo es la finalidad u objeto. Y el tercero es la causa, ¿correcto?
Respecto al consentimiento, para que exista consentimiento tiene que haber concurrir dos elementos. Libre albedrío por un lado, correcto, el libre albedrío, y por otro lado el discernimiento. El discernimiento, la capacidad de poder evaluar y decidir qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Y el libre albedrío es la libertad para tomar nuestras decisiones, la libertad de actuar, correcto, lo que quiere decir que un contrato lo que tiene que concurrir es el consentimiento sustentado sobre el libre albedrío, correcto, y el discernimiento, es la voluntad, correcto, la voluntad de las partes de ponerse de acuerdo, de concurrir y establecer intereses comunes, correcto. Sin embargo, el consentimiento puede ser sujeto, en todo caso, de elementos nocivos, correcto, factores negativos. Y por ahí está el error, o sea, cuando una de las partes finalmente actúa de mala fe, induce a la otra a cometer errores, ¿correcto? Y por lo tanto ahí estaríamos frente a una afectación ya en el cual tiene que ver con una voluntad de buscar, en todo caso, de actuar indebidamente, ya, y una de las partes induce a la otra a cometer errores. Y el otro es la fuerza o violencia, ¿no? Cuando una de las partes interviene utilizando la fuerza, utilizando la violencia, mecanismos de coacción para convencer a la otra parte y poder establecer, entre comillas, supuestos acuerdos sustentados sobre el principio de voluntad. Y el dolo, obviamente, que supone una conducta fraudulenta, ya con el objetivo de sacar una ventaja, es decir, una premeditación, ¿ya? Y estos elementos obviamente hacen posible de que el contrato no goce de legalidad. ¿Y por qué no goce de legalidad? Porque se estaría afectando a un aspecto fundamental o un requisito fundamental, que es el consentimiento, ¿correcto? El consentimiento. En cuanto al objeto, no es otra cosa que es lo que se busca, o sea, el interés, lo que se quiere pactar, lo que se quiere acordar, lo que quiere decir que todas las actividades, tanto presentes como futuras, pueden ser objeto de un contrato, ¿no? Los servicios pueden ser la prestación de servicios, los bienes, correcto, la compra-venta, en fin, la prestación de servicios, el trabajo, por ejemplo, es una forma de prestación de servicios, ¿ya? Y eso es lo que va a motivar, lo que va a permitir, en todo caso, que las partes concurran, ¿no? Pero no nos olvidemos de que el objeto tiene que ser lícito, ya, el artículo 2, inciso 14 de la Constitución establece que, si bien es cierto hay libertad de contratar, sin embargo, tiene que haber los fines tienen que ser lícitos, o sea, no se puede contratar sobre actividades indebidas, sobre situaciones ilícitas o para desarrollar actos ilícitos, ¿correcto? Y lo otro es la causa, ¿correcto? La causa, es decir, lo que va a llevar, la motivación, de alguna manera, la motivación que tienen las partes para intervenir en el contrato, ¿no? La motivación, lo que origina, ¿correcto? Lo que origina o lo que puede originar el contrato. Y ahí vamos a encontrar la causa fuente, que es el origen o hecho jurídico, ¿correcto? Generador de obligaciones, y vamos a tener la causa fin, ¿correcto? Que es el propósito, finalidad perseguida por las partes a llevar a cabo el acto o negocio jurídico, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí tenemos todos los aspectos generales del contrato, porque obviamente vamos a hablar o estamos hablando del contrato del trabajo como cuestión previa, y necesitamos identificar cuáles son los aspectos generales que involucran al contrato como figura jurídica. En este caso, el contrato de trabajo es un tipo de contratos, ¿correcto? Un contrato de trabajo es un tipo de contratos que regula una actividad en particular. ¿Cuál es la actividad que regula? Actividades laborales dependientes, ¿correcto? Actividades laborales dependientes. Es decir, una persona que es titular, que
controla o que tiene su capacidad su capacidad laboral, su capacidad productiva, su capacidad intelectual, lo pone a disposición de otro. Esa capacidad de poner a disposición significa constituir una situación de subordinación y dependencia. Correcto, esa situación, esas circunstancias en la cual una persona pone a disposición su capacidad de servicio o su capacidad productiva o su capacidad intelectual en favor de otra, es regulada por el contrato del trabajo. Y en este caso hablamos del contrato del trabajo dependiente. Correcto, hay dos elementos, aparece un nuevo elemento, y el elemento que es el trabajo. El trabajo dependiente, el trabajo subordinado. En todo caso, el contrato de trabajo regula el trabajo dependiente, el trabajo subordinado, que no es otra cosa que la capacidad que tiene una persona de poner a disposición, correcto, su fuerza de trabajo, su fuerza productiva, su conocimiento intelectual o su capacidad intelectual o profesional para que otro lo dirija u otro tome decisiones. Y eso está regulado por el contrato de trabajo. En consecuencia, podemos decir que el contrato de trabajo es un acuerdo entre dos o más partes, ¿correcto? Por un lado el empleador y por otro lado los trabajadores. Estos se ponen de acuerdo, establecen un pacto, establecen un acuerdo ya para la realización de determinadas actividades, ¿correcto? En este caso el trabajador presta los servicios, otorga su capacidad laboral al empleador y el empleador es el que lo dirige, es el que lo conduce, es el que lo administra. ¿Correcto? Entonces podemos decir de que el contrato de trabajo es un contrato interpartes con la finalidad de generar un vínculo jurídico de naturaleza laboral. O en su efecto, el contrato de trabajo da origen a una relación obligacional de naturaleza laboral o una relación laboral. Y la relación laboral no es otra cosa que el vínculo jurídico, ¿correcto? El vínculo jurídico entre los trabajadores y el empleador. Por eso que para que exista vínculo jurídico o relación laboral, tienen que concurrir algunos elementos, los elementos constitutivos de la relación laboral. ¿Qué diferencia la relación laboral como relación jurídica o como relación obligacional con respecto a la relación jurídica de naturaleza civil? En la relación jurídica de naturaleza civil existe igualdad entre las partes, ¿correcto? Entre las partes. Tanto la parte A con la parte B está en igualdad de condiciones, ¿correcto? Principio de igualdad. Sin embargo, en el contrato laboral o el contrato del trabajo, esa situación no se expresa con claridad. ¿Y por qué decimos que no se expresa con claridad? Porque una de las partes se somete a la otra. El trabajador se somete al empleador. ¿Y por qué decimos que se somete? Porque se construye una relación de subordinación y dependencia. O sea, el empleador dirige y el trabajador se somete, ¿correcto? Quien toma las decisiones es el empleador y el trabajador ejecuta las decisiones, ¿correcto? Presta los servicios. Es la parte operativa, por decirlo de alguna manera, en el proceso productivo o en el proceso empresarial, dentro del proyecto empresarial, si queremos utilizar ese término. Correcto. En consecuencia, la relación laboral o la relación jurídico-laboral es una relación de subordinación, una parte se subordina. Entonces, ¿cómo se garantiza la igualdad? La igualdad se garantiza reconociéndole a la parte más débil, en este caso al trabajador, un conjunto de derechos, un conjunto de garantías, un conjunto de principios que permite de alguna manera garantizar ese principio tan importante que es el principio de la igualdad, porque sin igualdad no hay derecho. Muy bien, en consecuencia, el trabajador o la relación laboral, para que se reconozca como tal, tiene que concurrir determinados elementos. Por un lado, tiene que haber una prestación individual de los servicios, ¿correcto? La prestación individual. Segundo, tiene que existir una jornada laboral, o sea, desarrollar las actividades o los servicios dentro de un periodo determinado, ¿correcto? Tercero, tiene que haber una remuneración continua. Ya una remuneración continua, una remuneración mensual, como contraprestación a los servicios prestados, ¿correcto? Tiene que haber que las actividades tienen que desarrollarse dentro del recinto del empleador, dentro de los ambientes de la empresa o del empleador,
¿correcto? Además, tiene que haber, y eso implica la existencia de una relación de subordinación y dependencia. Entonces, si están esos elementos, si concurren esos elementos, estamos hablando de una relación laboral. Pero además la relación laboral está sujeta a sus principios, y uno de los principios fundamentales es que toda actividad laboral tiene que ser remunerada. No existe trabajo gratuito, no existe trabajo gratuito, por lo menos eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento constitucional. Lo que quiere decir que toda actividad tiene que ser remunerada, correcto, principio básico y fundamental. Segundo, que tiene que respetarse los derechos constitucionales reconocidos a las personas, al trabajador, no solo en el ámbito laboral, sino en su condición de persona, correcto, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a su integridad personal, en fin, correcto, lo que quiere decir que ninguna situación puede afectar la dignidad del trabajador, es otro principio, correcto. También hay otro principio que es la igualdad de oportunidades, o sea, la igualdad de oportunidades sin discriminación, que eso tiene que ver con el derecho a no ser discriminado por ninguna razón. Y además, todos tenemos la misma oportunidad, lo que quiere decir que todos los trabajadores tienen que tener las mismas oportunidades, la misma posibilidad de desarrollo, correcto. El carácter irrenunciable de los derechos laborales o de los trabajadores. Y además, cuando existe duda, cuando existe oscuridad en las normas, la interpretación tiene que hacerse siempre pensando en la parte más débil, y en este caso el trabajador, que se conoce como el famoso principio de indubio pro operario. Y la estabilidad en el trabajo, o sea, no puede haber relación laboral sobre la base, correcto, de una falta de estabilidad, porque la única posibilidad que tienen las personas para construir su proyecto de vida es su estabilidad en el trabajo, correcto, su estabilidad en el trabajo. Y por otro lado, el principio de la primacía de la realidad. Cuando existe una contradicción entre el contenido de la norma, de los documentos y la realidad, se impone la realidad, principio de primacía de la realidad. Muy bien, entonces ahí tenemos los principios que regulan la relación laboral. Ahora, los contratos, el tipo de contratos, vamos a encontrar dos tipos de contratos. Nuestro ordenamiento jurídico distingue dos tipos de contratos. Por un lado, el contrato a plazo indeterminado, y por otro lado, los contratos a plazo. Correcto, los contratos a plazo determinado. Los contratos a plazo indeterminado, su propio nombre lo dice, ahí existe lo que predomina es la estabilidad laboral absoluta. Correcto, solo puede cesarse la relación laboral si es que existe razones justificables para ello. De lo contrario, la relación laboral continúa. Correcto, lo que va a suceder aquí es que ese tipo de trabajo ese tipo de contrato se puede celebrar de dos formas: de forma verbal y forma escrita. De forma verbal se materializa el contrato cuando el trabajador inicia las actividades laborales, y de forma escrita, obviamente, que en el contrato escrito, en el documento, se va a establecer las condiciones sobre la cual se va a sustentar la relación laboral. Los contratos verbales se presuponen que son indeterminados, ¿correcto? Indeterminados. Entonces, el principio que predomina es la estabilidad en el trabajo, la estabilidad absoluta en el trabajo. La relación laboral a plazo indeterminado es el principio. Eso es lo que predomina. Y como cuestión excepcional, como una cuestión de excepción, lo que quiere decir que está sometida a determinadas condiciones, es el contrato a plazo fijo, o la relación laboral a plazo determinado, o lo que algunos llaman la estabilidad laboral relativa. Y la estabilidad laboral relativa se sustenta en los famosos contratos modales, ¿correcto? Los contratos modales, o los contratos sujetos a modalidad, o también llamados contratos a plazo determinado, ¿correcto? Entonces, estos contratos son contratos excepcionales, es decir, se aplica a determinadas circunstancias de la vida productiva, de la vida laboral, ¿correcto? Muy bien, ¿cuáles son las características de los contratos modales? Bueno, ya señalamos que tienen que ser por escrito, ¿correcto? Necesariamente por escrito, tiene que estar establecido el plazo de celebración, ¿correcto? Tiene que estar establecido el plazo de vigencia,
Y eso está regulado por el Decreto Legislativo 728. Y estos contratos son plenamente aplicables, claro, plenamente aplicables y plenamente válidos. Sin embargo, ¿cómo se llama? Los contratos sujetos a modalidad deben reunir determinados requisitos de validez. Cuando hablamos de la validez de un contrato modal, cuando cumple los requisitos. Cuando hablamos de legalidad de un contrato modal, cuando ha actuado, se ha cumplido los procedimientos y los requisitos establecidos legalmente. Si el contrato modal no cumple los requisitos, obviamente no genera efectos jurídicos. Obviamente este contrato es nulo porque está vulnerando la norma. Porque hacer un contrato de excepción, los empleadores están obligados a cumplirlo. No es facultativo, o sea, los requisitos no son facultativos, los requisitos son obligatorios. Y si son obligatorios, el empleador no tiene otro camino que cumplirlos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Ya, primero, como decía, tienen que ser por escrito, tienen que celebrarse por escrito. Segundo, tiene que ponerse conocimiento a la autoridad administrativa de trabajo. Tercero, tiene que estar establecido el plazo de vigencia, claramente. Cuarto, tiene que estar establecido, ¿correcto? La causa objetiva, ¿ya? La causa objetiva. Y aquí precisamente es donde encontramos las dificultades. ¿Y por qué decimos que encontramos las dificultades? Porque, bueno, en la práctica concreta, o por lo menos nosotros hemos identificado como producto de nuestro ejercicio profesional como abogados, hemos encontrado de que muchos empleadores no cumplen precisamente este requisito. ¿Cuáles? No establecen con claridad la causa objetiva. ¿Qué cosa es la causa objetiva? La causa objetiva implica la motivación, la justificación o las razones que han permitido que el empleador aplique este contrato sujeto a modalidad y no el contrato a plazo indeterminado. Como decía, el principio es, en toda relación laboral lo que debe predominar es la estabilidad en el trabajo, la estabilidad absoluta. Lo que quiere decir, lo que predomina es la relación laboral a plazo indeterminado. Eso es lo que predomina. Eso es por principio. O sea, cuando se va a establecer una relación laboral, lo primero que aparece es el principio de la estabilidad absoluta en el trabajo. Entonces, frente a esa situación existen excepcionalidades y la excepción es el contrato sujeto a modalidad. Entonces, para que este contrato sujeto a modalidad sea aplicado y goce de plena legalidad, tiene que cumplir el requisito de establecer la causa objetiva. Y el establecimiento de la causa objetiva no puede ser de forma general ni puede caerse en imprecisiones, tiene que ser expresa y claramente establecida. Por lo menos eso es lo que dice la norma, ese es el sentido de la norma. Y no podemos llegar a la idea de que, como lo que dicen algunos, un sector obviamente de la doctrina, un sector de la defensa, especialmente la defensa del empleador, señalan de que no, la causa objetiva basta señalarlo en el contrato. Está bien, uno lo puede señalar, pero no podemos caer pues en imprecisiones, ni tampoco en generalidades, pero tampoco podemos caer en el hecho de que una cosa es lo que diga el contrato, correcto, como causa objetiva, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. O sea, tiene que haber una concordancia en lo que establece el contrato y una concordancia con lo que existe en la realidad, principio de primacía de la realidad. O sea, tiene que haber una concordancia. Si no hay una concordancia, lo que predomina es lo que ha sucedido en los hechos concretos y reales. Entonces la causa objetiva tiene que ser precisa, clara, establecerse en el contrato, correcto, tiene que ser concordante entre lo que el contenido, lo que dice el contrato y lo que sucede en la realidad concreta. Y cumplidos estos requisitos, estamos frente a contratos modales plenamente legales, ¿correcto? Plenamente legales. Muy bien, ¿y cuáles son los contratos? Los contratos sujetos a modalidad. Bueno, hay tres clasificaciones. Los contratos de naturaleza temporal, el contrato de naturaleza accidental y el contrato de obra o servicio, ¿correcto? Los contratos sujetos a modalidad se van a clasificar en tres grandes grupos. Los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y los contratos de obra o servicios. El primer grupo llamado contrato por naturaleza temporal está
el contrato por inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado, el contrato de conversión empresarial, ¿correcto? Y los contratos de naturaleza accidental son los contratos ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Y los contratos de obra o servicio, ahí vamos a encontrar al contrato específico, de servicio específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada, ¿correcto? Ahí tenemos todos los contratos que reconoce por lo menos nuestro ordenamiento jurídico. El contrato de inicio de actividad, obviamente, es el contrato celebrado entre un trabajador y empleador, en la cual se entiende que se está iniciando las actividades, hay una nueva actividad, ¿correcto? Y eso tiene que estar claramente establecido. Una nueva actividad, lo que implica que la empresa no puede cumplir los servicios, ¿correcto?, con su personal de planta, si no necesita, ¿correcto?, contratar a nuevo personal para el desarrollo de esa nueva actividad, ¿correcto?, de esa nueva actividad. O en su efecto cuando se incrementan las actividades, para desarrollar específicamente ese incremento que con su personal de planta o su personal que tiene, no puede cumplir ese nuevo incremento, ¿correcto? Nuevo incremento como producto, no sé, pues del incremento de sus clientes, en fin, y tiene que estar claramente precisado en el contrato, ¿correcto? Causa objetiva, tiene que estar claramente establecido la causa objetiva. El contrato por necesidad de mercado se entiende de que es el mercado, o sea, es la coyuntura, el incremento, no es el incremento, sino es el desarrollo de la necesidad de contratar nuevo personal como producto de las propias coyunturas, de las fluctuaciones del mercado, ¿correcto? El mercado le obliga a las empresas a establecer en todo caso determinadas actividades y esas actividades tampoco se pueden cumplir con el personal de planta, si no necesitamos contratar nuevo personal y es para el desarrollo de esas actividades. Por lo tanto, tiene que haber una concordancia entre el proceso de fluctuación del mercado, de la coyuntura del mercado, con, en todo caso, las actividades que desarrolla la empresa, ¿correcto? Y eso tiene que estar claramente establecido, ¿correcto? Debe estar establecido. El contrato de conversión empresarial ya en este caso estamos hablando de un contrato que tiene que ver con la sustitución, con la ampliación o la modificación de las actividades desarrolladas por la empresa, ¿correcto? O sea, la empresa sustituye, va a ampliar o va a modificar sus actividades, ¿correcto? Sus actividades. En consecuencia, lo que estamos frente es a un proceso de conversión. Por ese proceso de conversión puede ser por naturalezas tecnológicas, por nueva maquinaria, nuevos equipos, en fin, ¿correcto? Y eso tiene que estar claramente establecido. El contrato ocasional es aquel contrato que tiene que ver con las necesidades transitorias destinadas a una actividad habitual del centro de trabajo, ¿correcto? Y su duración es de 6 meses, ya es de 6 meses. Entonces ahí estamos, o sea, es una situación ocasional, ¿correcto? Que la empresa necesita y por lo tanto necesita contratar nuevo personal. El contrato de suplencia, bueno, tenemos el titular de la relación laboral, ha dejado de laborar por un tiempo, por razones, no sé, pues por ejemplo, el ejemplo más sencillo, en este caso sería las licencias de paternidad, 3 meses el periodo más largo, necesitamos cubrir ese puesto y por lo tanto contratamos un personal para cubrir ese periodo, contrato de suplencia. Viene el titular y obviamente se termina el contrato. El contrato de emergencia, bueno, es un contrato en la cual está establecido por situaciones fortuitas, correcto, de fuerza mayor, se necesita contratar nuevo personal. El contrato de servicio específico, bueno, el servicio específico que tiene que ver con el contrato de obra, correcto, para cumplir un servicio en un periodo determinado y un determinado dentro de características particulares, específicas, correcto. Entonces, y estos servicios tienen que ser de naturaleza temporal, correcto. Termina la obra, termina la actividad y se termina también la relación laboral. Los contratos intermitentes es un contrato que por naturaleza es de naturaleza permanente, correcto, pero sin embargo se desarrolla en periodos distintos, correcto, discontinuos. Ya hay una discontinuidad en el desarrollo de las actividades laborales. El contrato de temporada es aquel contrato que se desarrolla en periodos, correcto, en periodos cíclicos, ya en función de la naturaleza de la actividad productiva. Ya aquí
vamos a encontrar que las actividades se desarrollan también por periodos y de acuerdo al proceso cíclico, ¿no? Por ejemplo, en verano, que lo que necesitamos, vender helados, bueno, aunque ahora esa situación ya ha cambiado, pero bueno, podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por lo menos desde el punto de vista general, las características de cada uno de los contratos. Y ahora entramos al tema de la denaturalización contractual. ¿Qué cosa es la denaturalización contractual? La denaturalización contractual tiene que ver con una inconducta, tiene que ver con una práctica indebida del empleador. Y decimos una inconducta porque obviamente no está dentro del marco de la ley, y una práctica indebida porque tampoco tiene respaldo legal. Lo que quiere decir es que lo que se busca es establecer una legalidad o darle un ropaje de legalidad a una situación que no está enmarcada dentro de la norma. Por ejemplo, a un trabajador le corresponde una relación laboral a plazo indeterminado, sin embargo, el empleador lo que busca es establecer, por lo menos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contractual, de que ahí no hay relación laboral indeterminada, sino más bien una relación laboral a plazo fijo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se busca finalmente? Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere con la denaturalización? La denaturalización tiene que ver con la necesidad de darle ropaje de legalidad a una situación indebida, ¿correcto? Donde el empleador no cumpla sus obligaciones como empleador, ¿correcto? Donde no cumpla sus obligaciones. En ese sentido, por eso se dice que es una inconducta, por eso se dice que es un acto indebido, una conducta indebida, una conducta ilegal, ¿correcto? Entonces, es aquella situación en la cual se busca establecer de que un contrato sujeto a modalidad goza de legalidad a pesar de que no ha cumplido los requisitos establecidos. Y uno de los requisitos que no cumple generalmente es no establece con claridad la causa objetiva. Entonces, la denaturalización del contrato se expresa necesariamente en el incumplimiento de la causa objetiva. O lo ha establecido de forma general o lo ha establecido de forma imprecisa. Entonces, por lo tanto, no ha cumplido los requisitos de validez. Siendo yo así, este contrato no goza de legalidad, no genera efecto jurídico, pero sin embargo el empleador busca, ¿correcto?, inducirle al trabajador de que ese contrato es legal. Entonces lo induce al error, ¿correcto? Y ese es un vicio del consentimiento. Ese es un vicio, ¿correcto?, de la voluntad. Pero no solo lo induce al error, sino actúa de forma dolosa, ¿correcto? Actúa de forma dolosa, con el objetivo de sacarle una ventaja, incurre en un fraude y finalmente vulnera el principio de buena fe, ¿correcto? Buena fe, porque el empleador no actúa de buena fe, actúa más bien con la finalidad de perjudicar al trabajador o a la otra parte. Entonces, la denaturalización contractual es una figura indebida en la cual una de las partes no cumple los requisitos establecidos legalmente para efectos de establecer o implementar un contrato sujeto a modalidad. En consecuencia, la denaturalización de contrato lo que busca es finalmente cubrir una situación indebida, ¿correcto? Entonces, siendo ello así, ¿cuál es el objetivo que se busca? El objetivo que se busca es, en todo caso, encubrir, ¿correcto? Encubrir la verdadera situación, ¿correcto? Encubrir la verdadera situación jurídica. Y esa verdadera situación, por lo general, es el establecimiento de una relación laboral a plazo indeterminado. Segundo, encubrir, si lo que se busca es encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, entonces lo que se afecta es el principio de estabilidad laboral. Lo que se afecta, correcto, es el derecho que tienen los trabajadores a la continuidad en el trabajo. ¿Correcto? El derecho a la continuidad en el trabajo. Lo que se afecta es el hecho de que los empleadores no cumplen sus obligaciones. Entonces, esa es la finalidad que tiene la denaturalización. Y la denaturalización se va a establecer de forma judicial, ¿correcto? Pero existe también la posibilidad de que la autoridad administrativa de trabajo, correcto, pueda establecerlo a través de un proceso inspectivo. Por eso que los trabajadores lo primero que tienen que hacer cuando están frente a contratos sujetos a modalidad y hay presunción de denaturalización, lo que tiene que hacer es ponerse en conocimiento a la autoridad administrativa de trabajo para que ésta inicie el proceso de investigación y determine si efectivamente se incurrió o no en denaturalización. Y la autoridad administrativa de trabajo establecerá las sanciones, ¿correcto?,
pertinentes a los empleadores. Por otro lado, la denaturalización también puede establecerse de forma judicial, ¿correcto? Es decir, a través de un proceso judicial, el trabajador que siente o que presume de que estamos frente a una denaturalización, obviamente tendrá que interponer su demanda y es el juez o la judicatura la que establecerá si efectivamente se incurrió en denaturalización. Y si se demuestra que el contrato sujeto a modalidad no cumple los requisitos de validez, ¿correcto? Estamos frente a un contrato ilegal, estamos frente a un contrato que no genera efectos jurídicos, en consecuencia estamos frente a un contrato denaturalizado. Y esto se establece judicialmente, ¿correcto? Es a través de una sentencia judicial que se determina la desnaturalización de los contratos. Entonces, los contratos, la denaturalización de los contratos es una práctica antilaboral, ¿correcto? Es una práctica, es una conducta que afecta a los derechos de los trabajadores, es una conducta que afecta el ordenamiento jurídico, es una conducta, correcto, que busca que el empleador no asuma sus obligaciones y por lo tanto es una situación jurídica sancionable, correcto, de manera pecuniaria a través de la autoridad administrativa de trabajo y sancionable también por parte del juez porque le obliga a regularizar la situación laboral de este trabajador en base al principio de primacía de la realidad, porque una cosa es lo que contiene el contrato y otra cosa es lo que dice la realidad. Entonces ahí estamos frente a una discontinuidad y por lo tanto no hay concordancia entre la realidad y lo que dice el contrato. Por lo tanto, en aplicación al principio de primacía de la realidad, le corresponde una relación laboral a plazo indeterminado. Muy bien. Entonces, ¿y cuáles son los supuestos que establece en todo caso la ley? El decreto legislativo 728 establece claramente cuáles son los supuestos de desnaturalización. Por un lado, si el trabajador continúa laborando después de haberse cumplido el plazo estipulado, ¿correcto? Es el contrato vencía el día 20 y el trabajador labora hasta el 25. Hay 5 días adicionales que ha laborado. Entonces ahí estamos frente a la continuidad de labores del trabajador a pesar de que el contrato ha finalizado. Y esto tiene sentido porque no nos olvidemos de que el trabajador en este caso estos 5 días habría prestado servicios, correcto, de forma verbal, o mejor dicho, había prestado servicios de forma real, correcto, independientemente si tiene trabajo o no. Entonces ahí se convalidó la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Porque si se demuestra la existencia de una denaturalización, la consecuencia es que haya una relación laboral a plazo indeterminado. Y en este caso, cuando se elabora más allá del plazo, se configuró la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Cuando se trata de contratos, por ejemplo, de suplencia, y el trabajador sigue laborando más allá del periodo que correspondía a suplir, ¿correcto? O sea, por ejemplo, tenía que suplir al trabajador en 3 meses, o sea, 90 días más o menos, pero continuó laborando 10 o 15 días más, o en su defecto, el titular de la relación laboral nunca regresó, o no se incorporó nuevamente a la actividad laboral. Ahí estamos frente a la desnaturalización del contrato y por lo tanto se configura una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Correcto? Cuando estamos frente a contratos, cuando estamos frente a fraude y frente a la simulación. O sea, ya hemos señalado que el fraude constituye una conducta dolosa, una conducta premeditada de una de las partes, en este caso el empleador, con la finalidad de sacar ventaja respecto a los trabajadores. Muy bien, y ya hemos señalado de que los contratos, en este caso la denaturalización, se establece por vía judicial. Y para culminar, ¿y qué pasa en esta etapa de estado de emergencia que se ha venido ampliando? Efectivamente, sobre la base del Decreto Supremo 044-2020 se establece el estado de emergencia, lo mismo que se habría ido prorrogando de forma sucesiva, ¿correcto? Hasta el 26 de abril del año 2020, a través del Decreto Supremo 051 y el Decreto Supremo 064. Entonces, estemos más de 40 días en estado de emergencia. ¿Qué dice la norma? Dice la norma, a través del decreto de urgencia 029, ya, el decreto de urgencia 029, establece que, por un lado,
como estamos en un estado de emergencia y estamos en un estado de aislamiento social, lo que significa que los trabajadores y las personas no pueden movilizarse, o sea, se ha suspendido el derecho de tránsito. Pero no solo el derecho al domicilio, a la inviolabilidad del domicilio, pero no solo eso, sino que se ha establecido el aislamiento social. Lo que quiere decir que no podemos desarrollar otras, no solo no podemos transitar, sino no podemos desarrollar ninguna actividad que no esté dentro de las actividades esenciales, porque la norma ha establecido cuáles son las actividades esenciales. Por ejemplo, producción de alimentos, comercialización de alimentos de primera necesidad, medicamentos, correcto, actividades de prestaciones de salud, actividades energéticas, en fin. O sea, esas son actividades esenciales y hay actividades no esenciales. Y las actividades no esenciales han sido suspendidas. Lo que quiere decir es que lo que ha sido considerado no esencial no puede desarrollarse, no puede desarrollarse ninguna actividad, va a la redundancia. En consecuencia, los trabajadores no pueden prestar servicios por mandato de la ley, por mandato del Estado, correcto, y porque obviamente somos víctimas de la propagación de un virus, correcto, y si nosotros nos trasladamos podemos ser víctimas de los contagios y por lo tanto podemos ser víctimas con consecuencias mortales. Siendo ello así, no nos podemos movilizar, los trabajadores no se pueden movilizar. Entonces, frente a eso, el decreto de urgencia 029 establece la licencia con goce de haber, por un lado. Y por otro lado, establece de que los contratos, si ha establecido la licencia con goce de haber, entonces los trabajadores que a partir del 16 de abril del año 2020 en adelante, gozan con licencia con goce de haber. Es decir, no prestan servicio, pero sí le pagan. Correcto, y eso significa que los contratos, correcto, también, por lo menos, al suspenderse, correcto, los contratos se prorrogan, correcto, se prorrogan. Pero además hay que evaluar si estos contratos temporales o sujetos a modalidad que han firmado los trabajadores gozan de legalidad o no. Porque lo que podemos encontrar es que de repente estos contratos están denaturalizados o estos contratos no cumplen los requisitos de validez. Y si no cumplen los requisitos de validez, obviamente son contratos ilegales, son contratos que no surten efectos jurídicos. Y si no surten efectos jurídicos, le corresponde una relación laboral a plazo indeterminado. Siendo ello así, el principio de terminación de contrato no es aplicable. Entonces, si a pesar de eso, que el principio de terminación de contrato no es aplicable, a pesar de que los trabajadores le han otorgado licencia con goce de haber, el empleador decide no renovar el contrato o decirle finalmente poner fin a la relación laboral bajo el supuesto de la aplicación del término de contrato, estaríamos frente a un despido. Correcto, frente a un despido. Y si estamos frente a un despido porque estamos frente a contratos naturalizados, entonces habría que dar cuenta a la autoridad administrativa de trabajo y en su efecto, superado el periodo de emergencia, habría que iniciar el proceso judicial. En consecuencia, considero de que en este caso, por lo menos de mi punto de vista, es que los trabajadores gozan de licencia con goce de haber, gozan del derecho a continuar en la actividad laboral hasta que se suspenda el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio y se le abone sus remuneraciones, ¿correcto? Por lo menos eso es lo que se entiende, lo que establece el decreto de urgencia 029. En consecuencia, no procede ni la terminación de contrato, no procede ni el despido, porque esas figuras serían ilegales. Si eso ocurriría, lo que corresponde es que la autoridad administrativa de trabajo haga las investigaciones correspondientes y posteriormente se inicie el proceso judicial, como corresponde. Bueno, hasta ahí nosotros nos quedamos. Muchas gracias por escucharme, por atenderme, y si hay comentarios, si hay preguntas, voy a ser gustoso en aclararlos y desarrollarlos, y por mi parte será hasta otra oportunidad. Y hasta pronto, y mantengan tranquilidad y calma en este estado de emergencia y aislamiento social. Muchas gracias, hasta pronto.